la responsabilidad social y cómo vamos a entender la responsabilidad social también. Cuando les hablaba un poco en la lámina número 2, en el que habla un poco lo de la filantropía, la siguiente, lo que habla de responsabilidad social, entonces las primeras definiciones que les habla un poco un modelo económico. Yo tengo una escuela más de pensamiento del desarrollo, en donde hay dos paradigmas que surgen posterior a la Segunda Guerra Mundial, como les hablaba, pero muchísimos de ustedes no han nacido, yo tampoco, gracias a Dios, sus padres, sus abuelos sí. En 1945, 1946, fin de la Segunda Guerra Mundial, surgen dos modelos económicos, el modelo neoliberal, del consumo, modelo de Estados Unidos, del modelo americano. ¿Se acuerdan de la película Vida es Bella, cuando el niño lo suben al tanque y llegamos y ganamos? Si quieren ver, si quiere Capitán América, puede ser otra posibilidad también que les guste. Ahí habla un poco de los modelos de desarrollo. El modelo socialista o el modelo comunista, que actualmente todavía persiste de alguna manera, tal vez digamos en lo que es Cuba, un poco Venezuela, el modelo socialista de desarrollo. Ya en Argentina se sale de eso, ya pasamos a un modelo más neoliberal con la llegada de Macri en unos días más. Entonces son estos dos modelos que surgen y se empiezan a ver acciones de alguna manera. ¿Qué lleva esto a la responsabilidad social? A entenderlo de alguna manera en una mirada más filantrópica, una mirada más por la izquierda, digamos, a la izquierda de la pantalla, más de retribución, de donación. Ejemplos concretos puede ser Teletón, puede ser que usted ayude directamente a una fundación, haga una donación mensual, donar algún dinero, o pensar en sus acciones centradas en responsabilidad social, de alguna manera, tal como dice acá, de promover el desarrollo, una acción voluntaria y este tipo de cosas. En la lámina siguiente vemos que hay unos temas actuales, como les decía, surge Naciones Unidas en 1945, la OSD también surge en 1961, Colombia está postulando a la OSD también para participar. Nuestro presidente Santos esta semana estaba participando en algunas conversaciones con la gente de la OSD también para identificar cómo Colombia puede entrar. No es un tema relevante para nuestra conferencia del día de hoy, nuestra conversación de hoy. En la lámina siguiente surge un concepto que me parece que es fundamental, y aquí me detengo un par de segundos también, que es lo que nosotros vamos a identificar en este mundo de alguna manera. Ustedes ven acá esta manito, y la primera gran definición de esta mañana va a ser lo que es el desarrollo sostenible. Probablemente ustedes lo han escuchado muchas veces también. Entonces el desarrollo sostenible lo vamos a entender como esta definición está acá, y lo plantea Go Brundtland, el año 1985, más o menos, una comisión de las Naciones Unidas. Esta semana estábamos viendo COP21, que es todo el tema del medio ambiente en Francia, lo que está, pero este concepto de desarrollo sostenible surge en los años 85, aproximadamente años 90, con Go Brundtland, una ex primer ministra de un país nórdico, donde desarrolla el tema del concepto del desarrollo sostenible. Si usted lo quiere llevar a términos reales, tú lo quieres llevar a términos reales, lo puedes ver de tres maneras. El desarrollo sostenible va a ser la ecuación entre lo económico, lo social y lo ambiental. Entonces, cuando hablamos de desarrollo sostenible en una organización, en una empresa, en un concepto, lo importante es entender esto, que el desarrollo sostenible surge en el concepto de alguna manera de la ecuación económica, social y ambiental, donde se aplican este tipo de conceptos y se empieza a desarrollar. Desde ahí empezamos a hablar de la sostenibilidad. Entonces es un concepto importante que vamos a empezar a ver. Cuando empezamos a hablar de responsabilidad social empresarial, y lo van a ver en esta mano, de alguna manera aquí también esto es una de las primeras definiciones importantes para entender lo que es de responsabilidad social. Lo vamos a entender como los impactos o de alguna manera las acciones que promueven mejoras de oportunidades para las organizaciones que van a gestionar este tipo de cosas, o los emprendimientos sostenibles en el caso de ustedes, o los emprendimientos que van a desarrollar. Hay 5 o 6 áreas fundamentales que ustedes deben preguntarse. Aquí me voy a tener un par de segundos porque me parece que esta también es bien importante. Nuevamente agradecido que estén esta mañana con nosotras y con nosotros. Les recuerdo que el hashtag en la conversa, si nos quieren seguir, usamos la cuenta en Twitter @girandorse. Vamos a retirar algunas cosas también y responder algunas de sus preguntas. Para empezar a aplicar el tema de la responsabilidad social como las mejoras de las oportunidades, tienes que ver estos 6 temas fundamentales. Primero, el gobierno corporativo, y es el dedo del medio. El gobierno corporativo quiere decir que tu organización o tu emprendimiento tenga una base estructurada, clara, precisa y concisa. Que tengas un director o una directora de área, que tengas un área diferentes, que tengas gente que maneje las finanzas, gente que maneje las diferentes acciones, pero que esté claro y preciso en el papel quiénes ocupan los puestos de liderazgo. Ojalá hubiese también puestos de liderazgo mujeres también. Muchos emprendimientos nos pasa que la mujer es la que lidera este tema, pero vas a la Cámara de Comercio y el hombre es el que aparece como representante legal también. Segundo, es trabajar todos los temas ambientales. Y la pregunta es un poco en qué temas ambientales puedo empezar a trabajar. Cero papel,
el tema de las basuras, el tema del uso del agua, el tema de la energía, usar tus bombillos LED como lo usamos acá en la oficina alguna vez, empezar a buscar acciones de este tipo de cosas. Otro elemento importante es el tema del índice y el marketing responsable, hacerte cargo de lo que vas a promocionar y desarrollar. Hace un par de semanas atrás hicimos un webinar donde hablábamos del modelo Canvas, y hoy lo voy a retomar un poquito más también, donde hablábamos del mercadeo responsable. A lo que te vas a comprometer, debes cumplirlo. No hay posibilidades que si a un cliente le dices mañana a las 4 de la tarde, eso no esté un mañana a las 4 de la tarde, tiene que estar 10 para las 4 de la tarde, producto probado, desarrollado, ese tipo de cosas también. Los invito a los emprendedores que si tienes un esfero en la mano, toma un esfero y trata de escribir la palabra calidad sin ocupar el pulgar. Vuelvo a insistir, si ocupas la mano diestra o de siniestra. Invito a las personas que están viendo este webinar, trata de escribir la palabra calidad con esfero, no se vale en el teclado en el iPad, el esfero sin usar el pulgar. Toma el esfero con estos otros 4 dedos, o si eres zurdo o zurda, con estos otros 4 dedos. Si lo estás haciendo en este momento, te vas a dar cuenta que no es fácil poder escribir de alguna manera sin el uso del pulgar. Y cuando digo sin usar el pulgar de alguna manera me estoy refiriendo a que si no tenemos a los trabajadores y a trabajadoras o a la gente de buena forma en nuestra organización contenta y trabajando con nosotras y nosotros, no van a pasar cosas. Y aquí me tengo otro segundo. No se trata de plata. Y les pregunto a todas y todos los emprendedores que están ahí. ¿Alguno de ustedes, incluyo a Alicia y al equipo que está acá, ¿alguien le gustaría ganar más de lo que recibe actualmente? Listo. Alicia también levanta la mano acá. Aquí el tema no es plata. Si lo miramos en indicadores económicos, el infinito y más allá nunca va a ser suficiente lo que me voy a ganar. La pregunta es qué otro tipo de satisfacciones vas a hacer. Por ejemplo, en una oficina podrían trabajar mañana sábado y tomarse el lunes libre como una opción para tomar un puente. Celebrar los cumpleaños. Almorzar un viernes de cada mes, almorzar todas y todos juntos. Jugar paintball, jugar taca-taca, futbolín como le llamamos acá. Hacer alguna actividad que incluya a todas y a todos también. Traer unas galletas, traer unos caramelos. Buscar las formas en que tengas un lugar de poder desarrollar ese tipo de cosas. Aprovisionamiento responsable, que es la palma de la mano, y ahí viene un tema larguísimo que no lo vamos a abordar, solo vamos a dejarlo enunciado hoy, es el tema de los proveedores. ¿Cómo te relacionas con tus proveedores? Especialmente con tus proveedores críticos, ya que es una pregunta importante. ¿Tienes identificados tus cadenas de suministro, que se le llama, o tus proveedores críticos? Proveedores críticos quiere decir que si este proveedor, esta empresa, esta compañía, esta persona, si no te presta ese servicio de alguna manera, ¿qué vas a hacer tú? Por ejemplo, aquí en tu proyecto nosotros dependemos mucho de la energía eléctrica. Se nos cae la energía y paramos de trabajar. Más aún, creo que puede ser mucho más complejo el tema de la energía y el internet. Los emprendimientos que dependen del completamente online, cuando se cae la página web, este tipo de cosas. Eso es un proveedor crítico. Y la pregunta es, ¿estás al día con él? Cuando te llega la factura, creo que es la primera factura que vas a pagar y vas a desarrollar. Entonces la pregunta es un poco también, ¿cómo te relacionas con este proveedor crítico? Y finalmente, y no menor, y por eso lo ponemos en el meñique, este es un modelo basado en el vincular de la Universidad Católica Valparaíso en Chile, de Dante Peche y equipo, un abrazo si nos están viendo la gente allá también, tiene que ver con los temas de comunidad. Si te fijas, el meñique es el tema más pequeño y tiene que ver con eso, tiene que ver con las comunidades también. Para entender lo que es responsabilidad social y lo que no es responsabilidad social, te lo voy a poner en la siguiente lámina, 2 láminas también te lo voy a explicar. En la siguiente lámina tú ves ahí la definición de lo que no es responsabilidad social. Te lo estás viendo perfectamente ahí y lo estás leyendo, que no es filantropía, no es un tema de reputación. Y si me preguntan, a un filósofo que se llama Arjona, uno de los que me gusta, un filósofo Arjona, decía una canción, tu reputación son las primeras 4 letras. ¿Listo? Entonces él habla de la reputación. La reputación tiene que ver Coca-Cola o Pepsi, su valor más importante, por poner un ejemplo, es el valor reputacional que tiene, lo que el mercado dice de él. ¿Por qué no hacemos tanto hincapié en las lo que tomamos transporte? Un abrazo a la gente en Cartagena si nos están viendo Transcaribe, o en Barranquilla Transmetro, o a la otra en el mío en Cali. Tomas decisiones, ¿tomo un transporte público o tomo una bicimoto o tomo un bicitaxi? Por reputación es mejor esto. Sí, me va a costar 500 pesos más. Pero es que es mucho mejor. Lo mismo con tu producto o servicio. La gente busca la reputación. Y eso es muy importante. Tampoco es maquillaje publicitario. En la siguiente lámina puedes ver que no es apariencia. Y aquí podemos entrar en una discusión muy larga.
No, pero es que muchas empresas hacen responsabilidad social, especialmente en diciembre. Navidad, regalos a fundaciones, terminas donando cosas, Colombia ayuda a Colombia, cuando pasan las inundaciones, cuando pasa la Teletón, cuando pasan las campañas de los niños y niñas de La Guajira, hay un centro comercial en Bogotá que regala bicicletas, por ejemplo, para niños y niñas del departamento de Boyacá. Eso a lo mejor también podría llegar a ser apariencia, no lo sé, no lo juzgo yo, lo opinan ustedes también. Lo que sí estoy seguro, y en la lámina siguiente lo vamos a explicar un poco más claro, que la responsabilidad social sí es parte del negocio. Tienes que definirte del primer día en el core de tu negocio, y lo he escuchado hace un tiempo atrás, tienes que crear que sea parte de tu negocio. Definir cuáles acciones en responsabilidad social y sostenibilidad vas a hacer. Los amigos de Mapache le habían donado hace un tiempo atrás 1 millón de licencias de un producto que estaban haciendo de juegos de niños y niñas para la gente de computadores para educar. Si tú no alineas tu estrategia de negocio a los temas de responsabilidad social, pegándole a lo económico, primero lo económico. Si tu emprendimiento no gana plata, vendamos arepa. Si tu emprendimiento no genera recursos para pagar la nómina, hagamos arepa. Si tu emprendimiento no genera lucas para pagarle a tus trabajadores y trabajadoras, ojalá un sueldo digno y decente, más allá del sueldo mínimo, vendamos arepa. Cuando digo vendo arepa, no merezco a la gente que vende arepa, un abrazo, son muy ricas, pero dediquémonos a otra cosa. La plata es lo primero. Y después genera impactos sociales y después genera impactos ambientales. Me ha tocado ver muchos ejemplos también que se dedican a hacer acciones concretas y a regalar cosas y terminar de regalar cosas, pero no generan ningún impacto. Todo este tema es indispensable para la reputación, por supuesto. Esto es una inversión a largo plazo. ¿Cuánto tienes que invertir? Va a depender de tu negocio y las acciones que quieras desarrollar. Y aquí me tengo otro par de segundos también en este tipo de cosas. Va a ser importante que en los próximos meses, con tu proyecto, estamos desarrollando una herramienta en responsabilidad social para evaluarte. ¿Y por qué hablo de responsabilidad social? Porque el mercado te lo exige y te van a preguntar tus grandes clientes cuáles acciones estás haciendo en responsabilidad social. ¿Cuáles acciones son las más importantes que estás desarrollando? ¿Cuáles son las acciones primordiales que estás generando y que estás haciendo? Y les pongo un ejemplo, me guste más o un poquito menos. La mejor empresa de Colombia, definida por los propios empresarios y empresarios de otro país, se llama Bancolombia. Me gusta o no me gusta los bancos, ya me han escuchado otras veces mis diferencias con los bancos. El presidente del Banco Colombia es el ejecutivo del país con mayor reputación. Para llegar a tocar puertas, para conseguir financiamiento en Impulso, en NextTP Labs, en la Red Bavaria, donde tú quieras, te van a preguntar también qué acciones estás desarrollando en responsabilidad social. Es un valor agregado. No es solo el que tú muestres tu buen producto o servicio, sino que tiene que ver con tus buenas prácticas que vas a desarrollar. Me voy a saltar 2 láminas y vamos a llegar anterior a esa. Y les voy a mostrar algunas iniciativas. Mientras ustedes ven esta lámina, voy a revisar nuestras redes sociales si tenemos preguntas, tenemos inquietudes también. Las vamos a responder de alguna manera con mucho gusto, que nos pueden seguir haciendo. Podemos usar el hashtag en la conversa. Hashtag en la conversa. Nos pueden hacer todas las preguntas que quieran y comentarios que consideren que sean importantes para desarrollar y poder aclarar sus dudas también. Espero ser más o menos claro lo que estamos planteando y desarrollando. En esta lámina les estoy mostrando 4 iniciativas mundiales. Y no tiene que ver con Colombia, no tiene que ver con esto, sino que es este mundo globalizado, y lo saben mejor que yo, nos pide temas a nivel mundial. Estas 4 iniciativas, especialmente la última, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, solo los voy a mencionar, pero son estas 4 iniciativas que recomiendo que ustedes empiecen a lenguajear, que ustedes recomiendo que ustedes las empiecen a conocer, recomiendo que por lo menos sepan que existen en el mapa, porque cuando vayan a buscar inversión, cuando vayan a tocar la puerta a un inversionista, sería interesante que ya estuvieran adheridos a alguna de estas iniciativas o conociesen alguna de estas iniciativas también mundiales, en donde pudiéramos desarrollar diferentes tipos de acciones también. Uno es todo el tema de la ISO 26000, que ahora lo explico en un par de minutos más. 2 es el Pacto Mundial o Pacto Global de las Naciones Unidas. 3 es el Global Reporting Initiative, GRI, es una forma, una metodología. Y 4 son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todas estas iniciativas no tienen costo. Pero ¿dónde está la letra pequeña? Y siempre nos preguntan lo mismo. Pero es que si no tiene costo, es más caro. No, no tiene que ver con que sea más caro o mayor costo de alguna manera. La implementación podría desarrollar algunas cosas también.
Entonces la pregunta que me hacen siempre, ¿pero es prudente que un emprendimiento pequeño, como de 10 personas, esté participando en alguna de ellas? Yo le respondo que sí. Tu proyecto está adherido a la red del Pacto Global de Naciones Unidas, está trabajando con temas de ISO 26000, girando consultores también estamos adheridos al Pacto Global de Naciones Unidas y trabajamos con ISO 26000 y con GRI y estamos buscando también aplicar a los objetivos de desarrollo sostenible también. Me voy a tener otro segundo en el tema del desarrollo sostenible también para que se entienda un poco el concepto que voy a poder mostrar y desarrollar un poco más también. Cuando hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, es una propuesta del mundo, desde Naciones Unidas, especialmente del PNUD, para que todas las y los emprendedores y todas las empresas del mundo empecemos a desarrollar este tipo de cosas. En febrero del próximo año vamos a hacer un webinar especialmente para que entiendan lo que son los ODS y la pregunta de fondo que te voy a dejar también, búscalo en internet, googlealo por favor. ¿Cuáles ODS le vas a pegar con tu emprendimiento? ¿A cuáles esto vas a empezar a aplicar? Hoy las empresas grandes, medianas, se las está invitando también a nivel mundial y han accedido a este tipo de cosas a trabajar estos objetivos de desarrollo del milenio, objetivos de desarrollo sostenible, perdóname, que son 17: hambre, pobreza, agua, océanos, inclusión de las mujeres, educación, todo este tipo de acciones concretas. Hoy nos invita a las organizaciones, especialmente a las y los emprendimientos, a avanzar este tipo de cosas. Recuerden que en Colombia más del 80%, casi el 85%, tal vez un poco más, de la economía del país la mueven las pequeñas y medianas empresas. Tu emprendimiento, nuestro emprendimiento y los emprendimientos que estamos acompañando son de este tipo de cosas. Cuando hablamos de la ISO 26000, y les muestro la lámina siguiente, habla de lo que llamamos nosotros y nosotros 7 materias fundamentales. Cuando hablamos de estas 7 materias fundamentales, estamos hablando de los temas que están viendo en esta pantalla también. Y son los temas importantes que en tu organización deberías empezar a preguntarte y qué estás haciendo y qué estás desarrollando, cuáles tipos de acciones también. Cuando hablamos de estas 7 materias fundamentales, hablamos un poco lo que decían antes también. Temas laborales, temas de comunidad, temas de medio ambiente, temas de los consumidores y un tema que es coyuntural y siempre lo digo, no es un tema solo de Colombia, es el tema de los derechos humanos también. ¿Cómo entendemos los derechos humanos de tecnología? Viene un post-conflicto o un post-acuerdo o como le quieran llamar, probablemente el próximo año se va a firmar y va a haber muchos recursos y muchas opciones para trabajar emprendimientos para y por la paz. Entonces la pregunta también que te hago es, ¿tu emprendimiento, nuestro emprendimiento, el emprendimiento que estamos todas y todos, genera oportunidades de paz? ¿Genera acciones solamente en las ciudades o en los territorios también? Mis amigos de Cúcuta, de Los Patios, un abrazo grande. Los amigos de Barranquilla, donde he estado un par de veces trabajando con ustedes en emprendimientos. En todas partes del país hay diferentes emprendimientos. Hay un concurso, un evento interesantísimo en el Chocó. He estado escuchando en la emisora esta mañana, se llama Detonante. Interesante, están los startups de La Paz, bueno, una serie de acciones que se están desarrollando también. ¿Cómo aplicas cada una de estas diferentes cosas? Si te interesa el tema, te invito a que puedas avanzar y puedas desarrollar también. En la lámina siguiente te presentamos otra iniciativa mundial. Esto lo plantea Kofi Annan, el antiguo secretario general de Naciones Unidas, donde nos dice, mira, el pacto global es una pregunta y es una respuesta que se necesita en el mercado que empiezan a encontrarse y desarrollar. Muchos pactos han habido, pero para hacer cosas malas, la guerra mundial, los complots de alguna manera, de los carteles que han habido estos últimos años en nuestro país también de temas de colusiones de productos y servicios, pero este es el primer pacto mundial que propone hacer las cosas bien. En la lámina siguiente te muestro cuáles son los principios que llamamos del pacto global o se llaman del pacto global. Lo interesante, mientras tú lo vas leyendo, lo interesante del pacto global de Naciones Unidas, que es una iniciativa mundial. En Colombia tenemos aproximadamente 510 organizaciones adheridas, pero son más de 10.000 a nivel mundial. Lo interesante de esto es que de alguna manera se desarrolla este tipo de acciones en el Pacto Global de Naciones Unidas, estos 10 principios, que tú vas desarrollando cosas. Y lo hicieron de una forma muy interesante, que nos pregunta en 4 principios o en 4 esferas, cuáles son los temas que estamos desarrollando como organizaciones y como empresas. En los temas de los derechos humanos, y esto es universal, insisto, no solo Colombia, ¿qué acciones estamos desarrollando? En los temas laborales, y la pregunta siempre la hacemos a muchas organizaciones y muchos emprendimientos, y les pregunto, por ejemplo, ¿en tu emprendimiento trabajan niños y niñas? No, me dice la mayoría, no, aquí no trabajan niños y niñas, no explotamos niños y niñas. Listo. Y la pregunta es, ¿tus proveedores? No, pero es que ¿cómo vas a ser responsable de mis proveedores? Sí.
Cuando hablamos de responsabilidad social nos hacemos cargo de los proveedores también porque se ponen mi camiseta, se ponen mis chaquetas y dependen de mí también controlar y evaluarlos también. En Boyacá, en el eje cafetero, no voy a hablar de Cartagena, que es una de las zonas más altas de explotación sexual de niños y niñas en nuestro país, ya estamos hablando de otra categoría. También la pregunta de las empresas que hacen para este tipo de cosas desarrollan. ¿Cómo se previene? En los temas ambientales, que es el color verde que vemos acá, ¿qué acciones desarrollamos para mejorar los temas de iniciativas mundiales? Más allá de apagar la luz, cerrar el agua, que son cosas básicas de la casa, tenemos papel cero, trabajamos con tecnologías amigables del medio ambiente, nuestros servidores son usados eficientemente. Y el tema anticorrupción, que varias veces no lo han escuchado, que es uno de los temas más sensibles en nuestro país y en América Latina en general, los temas de anticorrupción. En las últimas encuestas que he estado viendo de Transparencia por Colombia, Transparencia Internacional y algunas universidades plantean que más del 85% de los empresarios y empresarios de nuestro país creen que tiene que haber una dádiva, un dinero. Confipetrol, perdóname, tal vez dije mal, no sé si es Confipetrol, pero esta mañana estaba viendo una empresa de petróleo. Escúchenme si la gente de Confipetrol me está viendo, no estoy seguro si es la empresa. Lo que pasó el caso Interbolsa, DMG. Y ahí les pregunto a ustedes, mis webinars, escuchas, ¿cuál fue más importante el de Falco, creen ustedes? ¿El de Interbolsa o el de DMG? Se los dejo como pregunta. Se los dejo como pregunta para ver las diferencias entre uno y otro. Estos principios del Pacto Global de Naciones Unidas, que son 10, avalados en estos 4 principios, son acciones concretas que tú los vas a mostrar de alguna manera también, y en la lámina siguiente lo vamos a decir, a través de una metodología que se llama Global Reporting Initiative o GRI, que es la metodología, una de las metodologías importantes que existen en el mundo, donde tú vas a reportar tus avances de sostenibilidad económico, social y ambiental, tus avances en derechos humanos, en temas laborales y en temas ambientales y en temas de anticorrupción, tus avances de alguna manera en las diferentes acciones que vas a desarrollar y cómo vas a mostrar este tipo de cosas. Sería interesantísimo que alguna de las empresas que tú estás trabajando con ellas, que quieres ser cliente o eres proveedor, vieses en la página web de ellos si tienen su informe de sostenibilidad o un comunicado de progreso o un reporte de sostenibilidad o algunas acciones concretas que estás haciendo. Nosotros en Girando tenemos nuestro propio reporte y lo publicamos todos los años y lo tenemos colgado también en la página web y en las diferentes cosas. Es importante que tú cuentes las acciones que estás desarrollando. No es suficiente mandar un tweet, mandar un DM, hacer una página en Facebook, este tipo de cosas, sino que la pregunta importante es hoy, ¿cómo vas contando estas buenas prácticas en responsabilidad social? ¿Cómo vas contando estas buenas prácticas a través de metodologías universalmente disponibles, sostenibles y que sean estandarizadas? ¿Por qué es importante llegar a estos 3 niveles como lo estaba mencionando también? Tiene que ver con las diferentes acciones que nos proponemos como entidades de alguna manera, emprendimientos, ustedes me van a decir, pero somos emprendimientos muy pequeños, no importa el tamaño de emprendimiento, lo importante es que tengas buenas acciones en responsabilidad social, que tengas buenas acciones que permitan generar cambios, que permitan generar oportunidades para todas y para todos. Entonces, hasta el momento les he hablado de 3 cosas: ISO 26000, Pacto Global de Naciones Unidas y GRI. También les hablé del Objetivo de Desarrollo Sostenible y me comprometo que el próximo año hacemos un webinar especial para que entiendan lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué me parece que son importantes estas 3 iniciativas? Hay otras, absolutamente de acuerdo, pues muchísimas más, porque son las que lideran el mundo actual en el siglo XXI. Y si tú quieres hacer un emprendimiento del siglo XXI, si tú quieres hacer un emprendimiento que surja de alguna manera, debemos empezar a entender este tipo de cosas y a desarrollarlas y poder entenderlas. ¿Tenemos buen retorno? ¿Sí? ¿Me siguen escuchando? Perfecto. Las preguntas que nos hacen también, y son bienvenidas y bienvenidos cuando nos quieren hacer preguntas, comentarios, usando el hashtag en la conversa, por favor. Estamos muy disponibles y dispuestos con Alicia acá para responder sus preguntas, sus inquietudes también que nos quieran hacer, si vamos bien, nos reportan sintonía, en qué parte del país nos están escuchando, nos están viendo, si es que nos están viendo también, y les agradecemos su generosidad con estar con nosotras y con nosotros también acá esta mañana en el webinar. Estamos entonces, listo, perfecto, no tenemos retorno también.
Vamos a la siguiente lámina que nos va a entender un poco también cómo vamos a relacionar el tema de emprendimiento social, el tema de innovación y temas de responsabilidad social. Cuando hablamos de alguna manera de estos emprendimientos, y una de las definiciones que usamos en la lámina más adelante. Ok, entonces aquí tenemos la pregunta un poco, ¿cómo relacionamos esto de responsabilidad social, emprendimiento, estas diferentes cosas? ¿Cómo lo vamos relacionando? En la lámina siguiente lo vamos a entender un poco. Cuando hablamos de responsabilidad social, cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de emprendimiento, hablamos de la solución innovadora a este tipo de cosas, este desarrollo económico, y buscar una estrategia sostenible con impacto medido. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo buscamos en el siglo XXI y los emprendimientos del siglo XXI tienen que responder con soluciones innovadoras a un problema de desarrollo económico y social concreto y preciso de una población determinada que genere oportunidades para todas y para todos, pero que sea con una estrategia sostenible, que le pegues a lo económico, que le pegues a lo social y que le pegues a lo ambiental o lo apliques a lo ambiental que genere unos impactos claramente? Y en la lámina siguiente te dejo un poco algunas preguntas. ¿Por qué yo emprendedora, debo pensar en esto? De alguna manera porque tenemos un país y un continente con bastantes desigualdades. Todavía en nuestro país tenemos más de un 35%, 30%, 28%, cifras oficiales, de pobreza. ¿Se acuerdan que hace un par de webinars hablábamos de la pobreza? Entonces definíamos pobreza más que nosotros desde el Banco Mundial como hay muchas definiciones, índice multidimensional de pobreza y una serie de cosas que no voy a meterme. La definición más sencilla es un pobre es una persona en el continente americano y en el mundo que gana menos de 2.5, 2.6 dólares como una moneda de cambio para que se entienda estandarizado. En nuestro país sería una persona que gana 8.000, 9.000 pesos, menos de 8.000, 9.000 pesos al día. Y una persona en condiciones de indigencia, estamos hablando de una gente que gana 1,2, 1,3 dólares, estamos hablando de alguien que gana menos de 4.000 pesos al día. Y siempre le hago preguntas aburridas. ¿Cuánto vale una cerveza? ¿Cuánto vale el pasaje en el SIT o el Transmi? En ese sentido podríamos llegar a ser ricos, pero recuerda que más de un 30% de nuestro país vive bajo esas condiciones. Entonces, la pregunta es un poco cómo luchamos contra esas desigualdades sociales, más allá del gobierno que tengamos, o del presidente o la presidenta que tengamos, tiene que ver un poco con nosotras y con nosotros también, como emprendedores y emprendedores. Si no, no estaríamos en esto, estaríamos haciendo otra cosa. Entonces la pregunta es un poco también cómo hacemos sostenible, cómo lo hacemos replicable y cómo lo hacemos de diferentes cosas. En la lámina siguiente te pongo 7 emprendimientos, y los puedes contar, que nos gustan mucho. Un abrazo para la gente de la Juan Felipe Gómez en Cartagena, la gente de Buena Nota que hace emprendimientos sociales, y tú me dirás, oye, pero hay 6. Sí, hay 6 porque siempre pienso que tu emprendimiento es uno de los 7 más importantes del país. Si no fueras emprendedor o si no fueras emprendedora, claramente no estarías viendo este webinar, no estarías interesado en la red de emprendedores Bavaria o no estarías participando con nosotros y con nosotros también. Lo que tenemos que hacer es un poco es preguntarnos cómo generamos estas oportunidades para todas y para todos también de las diferentes acciones. Me gusta mucho la definición de Bill Drayton, que es fundador y presidente de Ashoka, una de las iniciativas mundiales más grandes del mundo. Te la recomiendo. La página de Ashoka, de emprendimientos mundiales, están en Colombia. Él dice o decía básicamente que me gustan mucho las y los emprendedores sociales no se conforman con dar un pescado o enseñar a pescar, es como la típica cosa. Lo interesante, dice él, es que no vamos a descansar hasta que se haya revolucionado la industria pesquera. No, no hay que dar los pescados. Entonces, te lo pregunto también con toda tranquilidad. Tú te respondes a ti mismo. Cuando alguien te pide un dinero en la calle, un niño, una niña, un adulto, lo que sea, ¿tú se lo das? Me acuerdo que Mafalda, una de las mejores filósofas de América Latina, decía que es un acto de poder y darle una dádiva a alguien. Yo tengo y te doy a ti. Entonces la pregunta es esa. ¿Vamos a seguir dando dádiva, filantropía, o nos vamos a meter con emprendimientos de responsabilidad social que van a generar cambios y oportunidades para todas y para todos? En el caso de nuestro país, y la lámina siguiente, hablamos de las realidades de los cambios, de las diferentes acciones que tienen los emprendimientos como un modelo sostenible. Y lo hacemos básicamente acá. En nuestro país, en Colombia, y lo decía Daniel Quintero, un abrazo para la gente de Impulsa, la Hero Fest la semana pasada, un abrazo también para nuestro jefe, director, CEO, Sebastián, que está en Cali hoy día también, hablando un poco de los emprendimientos, cómo se genera este tipo de cosas. Y claramente los emprendimientos
son bastante diferentes a lo que son las empresas, o más cercanas a las microempresas, o de alguna manera desarrollar este tipo de acciones para buscar nuevas oportunidades en este entorno que les hablaba al principio del modelo neoliberal. ¿Cómo buscamos nuevas posibilidades, nuevas oportunidades para generar empleabilidad? Los estados cada día son mucho más pequeños en el sentido de contratar gente, desarrollar oportunidades, contratan menos gente. Somos nosotras y nosotros, las y los emprendedores, que vamos a contratar gente. Y aquí tengo una pregunta concreta. En tus metas del 2016, aparte de comprarte el carro, comprarte una maleta bonita, cambiar tu celular, cambiar tu reloj, comprarte unos zapatos nuevos, ese tipo de cosas, ¿estás planificando cuántas personas vas a contratar? ¿Tienes en tu mapa estratégico, tienes en tu planeación estratégica del próximo año cuántas personas vas a contratar? La única invitación que te pido muy sencillamente, que ojalá que por lo menos de cada dos personas que contrates, una que sea mujer. Y le pagues exactamente lo mismo a hombres y mujeres. Y ojalá que seamos un poco más allá del sueldo mínimo, que lo hemos hablado varias veces acá, y sea un sueldo ético. Ético quiere decir, en palabras más, palabras menos, esa persona con ese ingreso puede vivir dignamente. Te lo dejo como tarea. Cuando hablamos de emprendimiento, entonces también para hacerlo realidad, hablamos de un punto de partida, hablamos de un emprendimiento y de alguna manera unos modelos sostenibles y de relacionamiento también. Vamos a saltarnos dos láminas y de alguna manera, cuando llegamos al tema de la innovación, tal como está diciendo acá, la pregunta es un poco también, ¿cómo estos emprendimientos, a partir de las ideas, a partir de la responsabilidad social, cómo generamos nuevas ideas y ejecutamos con unos nuevos resultados, nuevas acciones que nos permitan avanzar y desarrollar? Es la oportunidad de innovar, de cambiar y desarrollar diferentes acciones. Qué interesante sería que tu proyecto, voy a usar el nombre de acá nuestro proyecto, que tu emprendimiento, el que has desarrollado durante mucho tiempo, sea la oportunidad generosa de cambiar y desarrollar las diferentes acciones para poder modificar acciones. ¿Cómo sería interesante que tu proyecto fuese innovador, emprendedor y adhiriera algunos temas de responsabilidad social como el Pacto Global de Naciones Unidas, que empezase a mirarse en estos 7 temas fundamentales que les mencionaba de la ISO 26000, o que, ¿por qué no?, empezase a reportar algunos tipos de informes y empezar a mirar los indicadores GRI? ¿Por qué digo esto? Y en la lámina siguiente nos queda un poco más claro también. Fíjese las grandes diferencias que tenemos solo como punto de comparación. Al año 2013 en nuestro país teníamos 160 patentes de productos o servicios. Los coreanos nos llevan de alguna manera un poco más avanzados, tenían 95.000 patentes. No digo que seamos mejores o peores, la pregunta es un poco también cómo la tecnología, cómo la innovación, cómo el emprendimiento van adhiriendo a estos temas de responsabilidad social también. La lámina siguiente, cuando decimos un poco también cómo hacemos innovación, y aquí viene un poco también lo que es lo que tratamos de proponer y desarrollar, esta colaboración y esta co-creación de buscar con personas diferentes. Y te hago otra pregunta también en tu emprendimiento. Todas y todas las personas con las que te reúnes, con las que trabajas, ¿tienes un perfil profesional más o menos parecido? ¿Estuvieron en la misma universidad? ¿Son del mismo barrio? ¿Son amigos desde pequeño como lo era Soda Stereo? ¿O piensan en personas que son diferentes y se empezaron a encontrar? En la medida en que tengas personas de pensamientos diferentes, con acciones diferentes y que puedas ver las cosas de manera diferente, va a ser mucho mejor también. Y la lámina siguiente explica un poco cómo los emprendimientos son de la responsabilidad social o cómo la seguimos entendiendo. Cuando inviertes parte de las utilidades o de la ganancia en un foco social, no es suficiente. Puede ser un gran paso de iniciar, por ejemplo, que comprases este año tarjetas de Navidad. Sí, de esas que mandaba tu abuelita, tu abuelito, tu papá, tu mamá en sobre, comprar tarjetas de Navidad. Perfectamente puedo ir acá en Bogotá a Galería, o en Cúcuta puedo ir al Parque Central, o en Barranquilla al centro, o en cualquier parte del país en el que estés. Pero ¿qué pasaría si pensases en comprar tarjetas de Navidad de alguna fundación, alguna organización? Nosotros compramos de alguna manera, girando, compramos para niños de los Andes. Listo. Invertimos un recurso ahí. Pero la pregunta es un poco también, ¿cómo lo vas a integrar en tus proyectos permanentes y constantes? No solamente el ejercicio de sacarte la plata de los bolsillos y dar el dinero, sino que la pregunta es cómo lo vas a hacer medianamente, en mediano plazo y a largo plazo, y cómo lo vas a demostrar y cómo lo vas a desarrollar. En la lámina siguiente tienes unas ventanas que te vamos a mostrar también, te vamos a preguntar un poco también cómo la responsabilidad social empieza a ser innovadora
cómo la innovación es socialmente responsable alineada a nuestro emprendimiento social. Este tipo de acciones de responsabilidad social, de emprendimiento, de innovación, que nos permiten cambios, nos permiten desarrollo, lo preguntábamos hace un par de veces atrás. Si antes, en la lámina siguiente, y esto lo vimos hace un par de webinars atrás también, hablábamos del modelo de negocio centrado en las acciones también, y este es un poco lo que nosotros veíamos el webinar pasado también con esta propuesta de valor, este segmento de clientes, los socios claves, lo que hablábamos del plan Canvas, que hicimos un ejercicio, ¿se acuerdan? Hace un par de semanas atrás también, es empezar a modificar estas acciones. Y en la lámina siguiente ahora agregamos lo que llamamos un modelo de negocio socialmente responsable. En español, me devuelvo al modelo Canvas. No es solamente necesario desarrollar tu modelo Canvas para entender dónde está el negocio, sino que avanzar, donde están estos zapatos bonitos desarrollados acá, donde sumamos el tema socialmente responsable y incluimos, y también en la lámina siguiente te vamos a hablar de un modelo, no está creado por nosotros, es un modelo creado por Social Link Canvas, que está desarrollado, es un modelo con diferentes valores también, agregando los temas centrales como el objetivo de las acciones que vas a desarrollar, la identificación de un problema o respuesta que vas a dar al mercado, cómo vas a ser sostenible financieramente en el mediano plazo, y la otra pregunta que te hacen también es cuáles impactos vas a desarrollar. También el próximo año, este es el segundo webinar que vamos a hacer el próximo año también, de los que tenemos prometido, vamos a hacer un webinar sobre Social Link Canvas para que lo puedas desarrollar. Así como hicimos un Canvas hace un par de semanas atrás, un Canvas más financiero, más tradicional, vamos a hacer un Link Canvas, Social Link Canvas también para que lo puedas desarrollar. Y estas son las preguntas que te dejo para este fin de año. ¿Cuáles son tus objetivos que vas a desarrollar el próximo año? ¿Cuáles son tus problemas que vas a solucionar o le quieres dar solución? Hace muchos años me acuerdo que hablábamos, vamos a derrotar la pobreza, vamos a ser los mejores del mundo, calma. Creo que Einstein lo decía, si comienzo por mí a cambiar, ya va a ser un gran cambio. Y también creo que, perdón, me lo decía, si empiezo a cambiar en mí, va a ser un gran cambio en la humanidad. Si cambia otro, va a ser un cambio mucho mejor. Y si cambia otro más o otra más, va a ser un desafío y ya el mundo se cambió completamente. En la medida en que los problemas los abordamos desde lo más particular a lo más general, van a ser las acciones mucho más sencillas de poder desarrollar también. Posteriormente, ya vamos a ir cerrando también y vamos a dejar tiempo para algunas preguntas y algunas inquietudes también. ¿Cómo ser un emprendimiento socialmente responsable? Y eso responde un poco en la siguiente lámina a las inquietudes que tenemos que desarrollar. Entendiendo los principios básicos que de alguna manera nosotros entendemos. Uno, un emprendimiento social no es una caridad. Con profundo respeto a las hermanitas de las religiones católicas, a los pastores evangélicos, a los cristianos y cristianos también, con profundo respeto, esto no es caridad, aquí no vamos a donar cosas, ni vamos a quebrarnos económicamente. Pero sí es importante pensar en el otro y pensar en la otra. Esto que estoy desarrollando, esto que me está sirviendo, este emprendimiento, ¿le va a servir a otros y a otros? Hace un par de semanas en un concurso escuchábamos un emprendimiento que hablaban de cómo controlar el tema de la cirugía estética. Y la pregunta que le hacíamos, ¿cuántas personas en el país toman cirugía estética? No, maravilloso, los números son grandes, etcétera, etcétera, etcétera. 100.000 personas, 80.000 personas. La pregunta que le hacíamos un poco esto, y las personas que tienen problemas estéticos reales como labio leporino o alguna malformación, o lamentablemente las mujeres que han sido quemadas, ¿cómo va a solucionar estos problemas? Los tipos tragaron saliva y dijeron, lo vamos a pensar. Todavía lo estamos esperando para ver cuáles son un poco el pensar en el otro y en la otra. La pregunta que también te hacemos es si tu emprendimiento soluciona un problema real. Cuando hablo del problema, no es todo el problema de la pobreza, el problema del medio ambiente, el problema de la ciudadanía, el problema de Transmilenio, sino que la pregunta es cómo tu emprendimiento, o nuestro emprendimiento, responde a ciertas cosas básicas también. La siguiente pregunta ¿es responsable con el planeta para hacer un emprendimiento socialmente responsable? ¿Generas productos y servicios? En COP21, que estaban hablando en Francia estos días, creo que les contaba que algunos países se comprometieron a reducir a cero su consumo de carbono, a cero sus productos, sus bolsas plásticas. Colombia se está comprometiendo el año 2025 a dejar de usar bolsas plásticas.
Eso es ser responsable con el planeta. La pregunta es qué estamos haciendo nosotros en acciones concretas también. Y lo he dicho de todas las formas y lo reiteramos también, ser rentable financieramente, ser rentable socialmente. Un ejemplo muy particular que les pongo, y me gusta mucho, en la lámina siguiente que les proponemos también, es un emprendimiento y socialmente responsable. A la gente de Barranquilla lo debe conocer mejor que yo, esto se llama Al Gramo, esto está en Chile, se ganó un premio importante, es cómo vendemos productos básicos en las poblaciones o en las zonas del país de menor recursos también. Un poco los productos que se llaman base de la pirámide. Entonces, la gente del gramo, que está en este caso en Colombia, está en Barranquilla, está desarrollando productos y servicios que están generándose cambios y diferentes acciones también para poder generar productos y servicios que son de alta rentabilidad social, más que una rentabilidad económica también. Y la pregunta que siempre dejamos con Lizzie y con el equipo es la misma que dejamos siempre. Si no es ahora, ¿cuándo? Escúchame, me faltó un acento en la A. Y si no soy yo, ¿quién? ¿Cómo vamos a generar oportunidades de negocio para todas y para todos? ¿Cómo vamos a generar oportunidades para cambiar, para accionar y para desarrollar? Vamos a dejar un par de minutos también para sus preguntas, para sus reflexiones. Nos vamos a ver a la penúltima lámina. Recordarles también en lo que estamos trabajando actualmente. Estamos desarrollando acciones en temas de emprendimiento, en temas de responsabilidad social. Y aquí al final les dejo la lámina también de nuestras redes sociales. Si nos quieren seguir, nos quieren hacer preguntas o comentarios también, vamos a estar muy disponibles de alguna manera. Vamos a dejar un par de minutos también para sus preguntas, para sus comentarios. Espero de alguna manera haber respondido sus inquietudes también. Básicamente lo que nosotros hablamos de los temas de emprendimiento responsables, emprendimiento y responsabilidad social también. Vamos a desarrollar este tipo de cosas también. Nos hacen un par de preguntas y con mucho gusto las vamos a responder también mientras si hubiese más preguntas nuestras personas que participan de alguna manera en este webinar de esta mañana. Nos pregunta, ¿es viable que cualquier emprendimiento adhiera al Pacto Global? ¿Quién puede indicar cómo hacerlo? Si es viable cualquier emprendimiento del Pacto Global, sí hay algunos requisitos básicos. Uno, ser una empresa legalmente constituida en Colombia. Dos, que tengas un mínimo de 10 personas participando en tu empresa. ¿Por qué decimos de alguna manera, o se invita al Pacto Global a que sean 10 personas? Para que signifique de alguna manera que hay un compromiso mínimo que vas a poder implementar acciones. Si hablamos de un emprendimiento de una persona, de dos personas, tres personas, podría llegar a ser un poquito más complejo los temas de capacitación, de formación y las diferentes acciones que puedas desarrollar. ¿Tienen su página web? Sí, www.pactoglobal-almediocolombia.org www.pacto-global-almediocolombia.org. Ahí le pueden descargar la información. En la página de tu proyecto, en la página de Girando Consultores, está el logo del Pacto Global que te linkea también a la página web del Pacto Global de Naciones Unidas, que en este caso está en Colombia, está participando también. Bueno, agradecemos no hay más preguntas, entonces más comentarios, no sé. Nos adelantamos un poquito del tiempo. Les agradecemos a todas y a todas las y los emprendedores que nos hubiesen escuchado y compartido con nosotras y con nosotros esta mañana. Les agradecemos su tiempo, su generosidad para con nosotros y con nosotras. Recuerden que el próximo año volvemos con la conversa. Vamos a volver en febrero, donde vamos a tener nuevos invitados, nuevas invitadas también. Agradecemos su gentileza siempre al equipo, a Lizzie, a André que está en la producción también, al equipo. Estamos todas y todos también participando en nuestra conversa en el día de hoy. Hoy hablamos un poquito sobre emprendimiento y responsabilidad social, cómo vincularnos a las iniciativas mundiales, cómo desarrollar este tipo de cosas también que nos generen oportunidades para todas y para todos. Un abrazo grande, si no nos volvemos a ver este año les deseamos para las y los que creen en el Dios un feliz nacimiento del niño Dios, feliz Navidad, y para las y los que no creen en Dios también que la esperanza y que la felicidad nazca en sus corazones cada año también. Muchas gracias a todas y a todos, al equipo por estar con nosotros. Recuerden que cada vez estamos girando a nuevos temas de innovación, de emprendimiento y de responsabilidad social. Muchas gracias, chao.